Conil de la frontera, tierra donde yo he nacido, que baña el sol cuando sale, y es como caso perdido el que yo voy a contarle. Como en un cuento de hadas, a unos padres conileños, mientras un niño jugaba, arrastraron al más pequeño. Y quiera Dios que algún día se aclare toda la verdad y devuelvan la alegría, que a su madre y los demás. Conil es un municipio andaluz consolidado como destino turístico en el que la mayoría de sus habitantes viven del sector servicios, de la pesca y de la agricultura. El Conil que conocemos hoy es fruto de su pasado. Su futuro se construye observando sus cimientos, su historia. Hoy queremos reconstruir una parte de ella, la que durante muchos años estuvo oculta, reprimida, secuestrada para la inmensa mayoría de la población. La historia es la memoria colectiva de un pueblo. Por ello nos concierne a todos y a todas. Fue ahí, en el antiguo granero. Allí llevaron secuestraron a un grupo de vecinos, secuestraron y luego sacaron para asesinarlos, a un grupo de vecinos de Conil. Los habían secuestrado en julio, tras el golpe de Estado, y el 8 de septiembre los sacaron de noche y los fusilaron. ¿Quiénes eran esas personas que fueron encarceladas? ¿Por qué los asesinaron? ¿Qué motivos tenían para haber sido encarcelados? ¿Qué motivos se alegaron para encarcelar a estos hombres jóvenes? Probablemente la Iglesia intervino, seguro, porque parece ser, según testimonios posteriores, que estos chicos atentaron contra algunas de las cruces de madera que estaban situadas en algunas de las calles de la localidad, incluso contra una cruz de piedra que había en la plaza del ayuntamiento. Algunos de ellos eran sindicalistas, quizás uno de ellos, el joven Antonio, había dado, creo que algún meeting en el bar de los Hermanitos. Ese fue su delito. Después de estas 7 muertes, que fueron el 8 de septiembre, el Día de la Virgen de las Virtudes, que era además fiesta local, la calle de la Virgen se engalanaba y había un montón de tenderetes para celebrar la feria. Después de estos 7, fusilaron a 3 hombres más, en el entorno de la fecha del 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada.
¿Por qué en estas fechas tan simbólicas? La frase "aquí no pasó nada" es algo que se ha repetido mucho a lo largo de los años y era consecuencia del miedo y la represión que se vivieron en aquellos tiempos, ¿no? Por supuesto que sí pasaron cosas, es decir, y a mi generación nos dejó sobrecogidos, ¿no? El que yo tendría 40 años cuando me enteré de lo que había pasado en Conil, ¿no? Que era muy fuerte saber que esas cosas habían ocurrido y un pueblo entero había estado callando con el miedo, con la represión que tenía de lo que ocurrió durante aquellos días del verano del 36 y hasta finales de diciembre, ¿no? Como todo el mundo decía, aquí no hubo guerra. Claro, no hubo guerra, porque en el momento que entraron los nacionales, pues en ese momento todo se vino abajo como un castillo de naipes. El ayuntamiento prácticamente desapareció. O sea, los políticos más importantes tuvieron que huir. Unos se escondieron, como el alcalde, que se llevó escondido mucho tiempo, y otros políticos más como él. No podemos olvidarnos de la represión de las mujeres. Esa también es inmediata, es en el año 36. ¿Cómo vejan a esas mujeres? Pues en el caso de Conil, como en muchos otros, tenemos que esas mujeres, una de las cosas más crueles que se les hacía es que se las rapaba para quitarle su feminidad y su identidad. Se las vestía con ropa ridícula, se les daba aceite de ricino y de esa guisa las paseaban por el pueblo. ¿Para qué? Pues para el escarnio público y las mofas de los niños, de los adultos que corrían detrás de ellas, que se reían, que le tiraban cosas. Entonces, me parece una forma muy humillante. ¿Cómo era el Conil de aquella época? En 1931, cuando se proclamó la Segunda República, Conil de la Frontera contaba con cerca de 7.000 almas. Se buscaban la vida con el pluriempleo en el campo, en la almadraba y en las labores de pesca de los barcos de Barbate y de Cádiz. Los trabajadores de aquel Conil eran en su mayoría jornaleros, pescadores, obreros sin cualificación. La puerta de la villa era el lugar para la contratación al día en las épocas de recolección y siega. Alguien la llamó la puerta de los esclavos. Cada día tenían 25 y 30 trabajadores, entre ellos niños con 8 años y 9 años de edad. Iban a trabajar, que calaban el arte y cogían pescado y lo que vendía se lo repartía entre los trabajadores, que ganaban, hay días que ganaban, pues entonces se trabajaba la perra gorda, ganaban 14 gordas, todas las días partían a Puerta Calle, que era de época, había 300 o 400 niños en las ávigas que eran analfabetos todos porque no podía ir a otros sitios, tenían que los padres trabajar con ellos. Lo que había que hacer trabajar para poder comer, no para comer, para medio comer, ni vestir. En el caso de Conil, el enfrentamiento fundamental se dirime en 3 planos. Uno de ellos es el plano de las relaciones laborales, del trabajo. Tenemos que tener en cuenta que la crisis del año 29 había afectado gravemente a la economía española, al nacimiento del sistema republicano, y además la estructura del mal reparto de la tierra, la promesa de la ley de reforma agraria que había inducido a los trabajadores a pensar que podían ser propietarios de la tierra, la paralización y el no desarrollo de esa ley agraria había creado una enorme frustración. Tienen una expectativa no cumplida y una decisión a la altura del año 36 de intentarle dar cumplimiento, de cambiar el mundo. La idea es cambiar las cosas. Por supuesto, tiene que ser en el terreno laboral. Entonces hay conflictos de todo tipo, con los empresarios, con los propietarios,
que el Frente Popular volvía a poner en el centro de la diana, puesto que imponía de nuevo la negociación salarial, la negociación de las horas de trabajo, etc. Por otro lado, hay un atreverse por primera vez de manera colectiva contra los que dan trabajo, que son las clases propietarias. Y finalmente hay otro campo de manifestación que es contra el poder de una manera simbólica, que es el anticlericalismo, que en el caso de España es una de las señas de identidad del movimiento obrero. Atreverse contra Dios es atreverse contra el poder. La Virgen de la Virtud desapareció, no sabía nadie ¿sí? que la tenía. Anda. Porque en la iglesia tuvieron que estar guardando a la Virgen dentro, las puertas cerradas y pistolas y escopetas y lo que fueran, porque iban a quemar esto. Bueno, ¿y qué pasó con la Virgen? ¿Apareció luego? Sí, pero cuando terminó la guerra. Hasta que no terminó la guerra no apareció. ¿Y dónde estaba? Pues estaba él. ¿En Jerez? ¿Hasta Jerez había llegado la Virgen? ¿Se la había llevado alguien allí o...? Sí, se lo llevó unos de Conil que vivía en Jerez. Quiero puntualizar que el golpe de 1966 tiene su expresión en la violencia ejecutada y llevada adelante por Falange en cada pueblo, en cada localidad, ¿no? Por los falangistas. Pero el golpe es un golpe militar, controlado en todo punto y en todo momento por los militares. Entonces, el problema no está en la crispación o en el conflicto. El conflicto y la crispación son propias de un sistema democrático. Se puede vivir con esa crispación y ese conflicto. Hay que resolverlo. Ese es el ejercicio de la democracia. Falange Española de la Jons se registró en Cádiz en mayo de 1934, pero ya existía un núcleo fundacional en Conil, del que hasta 1936 irían formando parte los hermanos Luis, Manuel y José Mora Figueroa, así como Fidel, Joaquín, Carlos, José y Manuel Romero Abreu. La historia de Carlos Romero Abreu supone un poco la historia del golpe de Estado aquí en Conil, ¿no? Si bien es cierto que no pertenecía a una de las familias caciques del pueblo, ¿no?, que controlaban el pueblo durante la República y antes, sí que es cierto que tiene un papel muy importante en lo que es la gestación del golpe de Estado, ¿no? Durante el julio del 36, él no se encuentra en Conil, está en Cádiz. Allí, cuando se produce el golpe de Estado en Cádiz, él coadyuva con las grandes familias y las falanges de Cádiz y los militares pues, a hacer el golpe en Cádiz. Y luego, ya para el 21 de julio, es cuando retorna a Conil. Se producen las detenciones, en las cuales él participa, y un poco queda un poco en el icono, ¿no?, en el imaginario colectivo, ¿no?, identificar el golpe de Estado y la represión que hubo en Conil con lo que sería Romero Abreu. Este personaje tenía en Conil dos grandes sectores económicos, que era por un lado la letra conilense, ¿vale?, y por otro lado controlaba lo que sería una parte de las panaderías, del control del pan en el pueblo, ¿no? Un poco adquieren gran importancia en el manejo del pueblo. Tanto es así de que incluso Carlos Romero Abreu en los años 43-44 ya accede al ayuntamiento, ¿vale?, como sempiterno teniente alcalde. Si se da un golpe de Estado es para controlar la situación para mucho tiempo. Entonces la represión es en todos los niveles, no solamente en cuanto a asesinatos, encarcelamientos, puniciones de todo tipo, sino también incluso sobre la propia memoria del pasado, sobre la propia historia. Los trabajadores no cuentan la historia, no la dejan escrita, la viven. Fueron muchos los conileños que se dieron a la fuga, pero también fueron muchos los detenidos.
En principio, los llevaron al ayuntamiento, hasta que fueron trasladados a aquel malquerido granero de los Mora Figueroa. El interventor del ayuntamiento, uno de los referentes de la izquierda de Conil, Antonio Sastre Molina, había emprendido viaje hacia Málaga y allí se incorporó a las filas republicanas, donde llegó a ser mayor de milicias. Tras la guerra, se estableció en Lanzarote, donde había nacido. Cuentan que una vez regresó a Conil, pero durante los últimos años de su vida siguió tocando el piano en un bar de Arrecife. La vida del pueblo un poco se radicalizó, ¿no? O sea, que hubo como... quedaron más claros los dos bandos, ¿no? La gente que era la conservadora y la gente de izquierda. Había mucha gente de izquierda, sobre todo los jóvenes, fueron meses de mucha acción en la calle. No son dos bandos, son posicionamientos identitarios, ¿de acuerdo? Se es joven o se es viejo, se es propietario o se es jornalero, se está sometido o se quiere ser libre, se es creyente o se es anticlerical. Y eso va delimitando a las personas en los conjuntos sociales sobre un tiempo histórico concreto. La violencia, cuando la violencia es la herramienta de esas identidades, el sistema democrático queda absolutamente superado. ¿De acuerdo? Entonces, no hay bandos en España. Lo que hay es un sistema democrático asaltado por unos determinados intereses y por un grupo social que es el que se va a manifestar en la experiencia de la violencia. Entre el 21 de julio y principios de agosto, del mes de agosto, mediados de agosto, se producen docenas de detenciones, ¿vale? Y la mayoría de estas personas son retenidas en la calle San Sebastián, en lo que unos graneros que tenía allí una de las familias importantes del pueblo, que eran los graneros de los Mora Figueroa. Y ahí estuvieron varios meses. Entonces, el 8 de septiembre, que es el día de la patrona, pues ese día sacaron por la noche a 7 de ellos, los subieron a un camión y los llevaron, por los datos que tenemos, a la zona de la Muela, y allí los fusilaron y los enterraron en una zona la zona de la Muela es una zona del municipio vecino de Vejer. Esas 7 personas, digamos que simbólicamente representaban en el pueblo el despertar de la clase obrera, ¿vale? de Conil, y no eran precisamente los más importantes, pero sí eran personas que sí tenían una importancia social en el pueblo. El padre de mi abuela, es decir, mi bisabuelo, fue uno de los que estuvo en el granero, de los que se llevaron para fusilarlo, pero finalmente, en el último momento, porque ya sabía que aquella noche los iban a sacar, no se sabe cómo, pero una prima suya de su madre consigue enterarse, de algún modo le comentan que su padre esa noche sale. Esa noche sale y esa noche lo van a llevar a fusilar. Su prima va y habla con el cura, sin que nadie se enterase, obviamente, porque en aquellos años todo era... Y el cura le dice que ya en la situación y en el momento en el que están, la única escapatoria que puede haber es que pida confesión y se arrepienta de los pecados. Esa misma noche los liberan después de confesarse, piden la confesión
Ella siempre cuenta que lo tiene metido en la cabeza, que el cura les dio una medallita de plata de la Virgen de las Virtudes en el momento en el que los confesó, y mi abuela siempre ha tenido esa medallita desde pequeña, su madre se la dio a ella. Y bueno, en aquel momento los liberan aquella noche y al nada salen el resto que ya no volvieron, obviamente. La siguiente historia me la transmitió, me la contó un señor de Vejer, nacido en 1923, que se llamaba Manuel Mera Jiménez. Manuel Mera Jiménez, en el verano de 1936, estaba trabajando, ayudando a una señora que tenía una venta en la zona de La Muela, allá en Vejer, en la venta Maruja, que estaba en lo que era, bueno, la antigua carretera que seguía desde Conil hasta Vejer. Y una noche, parece ser que el día de la Virgen de las Virtudes, el 8 de septiembre, pues una noche, entre sueños, escuchó unos ruidos. Él estaba en la parte superior de la venta, donde había un pequeño ventanal, y él se asomó y vio, y es cuando vio pues a una serie de personas que iban andando maniatadas unas a otras, era un total de 7, que iban a su vez pues escoltadas o acompañadas por, entre otros, una serie de falangistas, varios guardias civiles e incluso un cura, un sacerdote. Pasaron entre sollozos y lamentos, y bueno, y él quedó a la espera. Pasó un tiempo, no sabemos exactamente cuánto, pues él volvió a ver de vuelta bueno, pues aparte de esa serie de personas. Ya no estaban todos, ya no volvían todos. Al poco tiempo, a las pocas horas, amaneció y Maruja, la señora que regentaba la venta, lo mandó a la venta Relinque para que comprara azúcar. Él cogió su camino y marchó, pero no llegó a la curva, a esa curva donde hay una colada, donde hay un antiguo pozo que todavía existe. Pero antes de llegar, como digo, a esa esquina, el camión del Cosario de Botón, que hacía el trayecto Barbate-Cádiz, pues paró y lo obligó a que se subiera. Le dijo que no hacía falta que comprara azúcar porque él ya llevaba azúcar. Así que de esa manera lo devolvió hasta la venta Maruja. Al llegar allí, el chico bajó y este conductor le dijo a Maruja que efectivamente no llevaba azúcar. Lo que pasa que lo que había intentado era evitar que este chico, Manuel Mera, pues viera toda la matanza, toda la sangría que habían hecho con estos 7 hombres de Conil. Yendo para Vejer. Era antes de Vejer y Barbate. De allí lo mataron a los 7. Porque mi tía Flaquita desde arriba, en la muela, y sintió a los tiros. Dice Rafael, ahí me ha matado a alguien. Porque yo sentí tiros. Y después hasta de gracia. Después los mataba, los quitos de gracia. O estaban vivos, acabó de matar. La fecha tampoco fue escogida al azar. La fecha es muy significativa porque es la Virgen de las Virtudes, la patrona de Conil, ¿vale? Es cuando se hace la feria de Conil, y era un método que utilizaban los fascistas y los falangistas durante la represión de la guerra, que era pues paralizar a la clase obrera, ¿vale?, de las localidades que iban conquistando a través del terror y el miedo y la humillación. Sobre todo marcar claramente unos días de fiesta muy significativos en el pueblo, ¿vale?, para matar a sus oponentes políticos, ¿vale?, y así pues crear un ambiente de paralización de la clase obrera pues a través del terror y el horror. Al otro día era día de feria también, pero nadie fue a la feria. Todo el mundo estaba muerto. Todo el mundo lo lloró, todo el mundo lo sintió. Ay, Dios mío. Así quedó eso. No fueron los únicos. Esa fue la primera saca, hubo 3. La segunda mataron a otros 2 conileños. También sabemos que los sacaron de los graneros de los Mora Figueroa, la calle San Sebastián. Sabemos que los llevaron a Barrio Nuevo y los mataron allí. No sabemos si los enterraron allí, si se los llevaron a posteriori a otra fosa. El sitio
en este caso la fecha no tiene ningún significado, pero sí que el sitio lo tiene, porque Barrio Nuevo era una colonia de jornaleros, de campesinos, que en la década de los años 10, 20, ¿vale?, del siglo XX, pues habían ocupado toda esa zona de allí. Posteriormente, el 8 de diciembre, ocurre el último de los asesinatos en Conil. Se aprovechó y se esperó para ejecutar a Bernabé Muñoz Brenes, que era miembro de UGT, justo el 8 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada, con la idea, imagino yo, de darle más renombre y rebombo a tal acto. Al hermano de mi madre, mi tío, lo reservaron para el 8 de diciembre. Y si el día 8 de septiembre fue el día más catastrófico para la localidad, también fue un anhelo de esperanza para mi abuela. Se los han cargado a todos menos a mi hijo. Uno de ellos era mi tío, Antonio de Alba Sánchez, y hermano de mi madre. En mi casa nunca se ha hablado mucho del tema, porque en esa época tampoco la gente hablaba mucho del tema de lo que había pasado, ¿no? Era prácticamente un niño, porque tenía 18 años, siempre mi madre lo decía, que mi tío era prácticamente un niño. Y que cuando lo mataron, o cuando lo llevaron a matar, dice que él le dijo al cura que, claro, como era un niño, pues supongo que estaría tan asustado que él dijo que intentaría quería meterse a ser sacerdote, vamos, pero no le hicieron caso. Mi abuela, la pobre, siempre sufrió muchísimo y siempre asustada con el marido, porque estuvo muchos años huido y escondido en aquella época. A mi tío lo mataron por no coger padre. Eso nunca en mi casa o nunca se ha dicho, porque a lo mejor también era muy duro, ¿no? Que a lo mejor por no haber cogido el padre mataron al hijo. Entonces, pero yo estoy convencido ahora mismo que ellos no perdonaban nada. Mira, había, por ejemplo, un zapatero que estaba en la calle La Virgen con su pesa de zapatos y tu madre ya muy mayorcita. Este se dedicaba a sus zapatos y esto, y tenía su idea política de ir a la de eso, a la sociedad, como yo le decía, y charlar en la sociedad, que era lo que hacía el charlar en la sociedad, porque nos van a dar tal tierra, porque vamos a coger tal cosa, esas cositas así que no merece la pena siquiera hablarlas. Se reunían en la sociedad a ver si se le subían lo alto a la mesa a decirle eso, y cuando vino el movimiento, vino el hermano militar, cogió a Sati y se lo llevó en el coche y se lo llevó. Y mi tío fue uno más de los que estaban en el granero. Y de allí pues ya se fue y ya no lo vimos más. Mi madre es a polvo, ¿no? Yo era músico, pero eso no se entendía. Mi tía, mi abuela ya se quedó, la pobre también ya, deshecha.
Nada más que una tía mía que me decía que estaba en el granero y ella le llevaba el desayuno allí, y ya también, ya cuando se lo llevaron, ya no sabíamos nada, porque nadie decía nada, porque no se podía decir nada. Mi madre no podía hablar, ni nadie podía hablar, porque el ya lo cogía, lo mataban. Y entonces mi abuela, como mi tío le dijo: mamá, no cierre la puerta, porque yo me voy a escapar. A ver, oiga, pues mi abuela ya se quedó con la puerta abierta toda la vida. Yo no vi nunca más esa puerta cerrada, sino cuando se iba a trabajar ponía una silla, echaba la cortina y no podíamos cerrar la puerta, porque yo me quedaba allí y yo me levantaba para cerrar la puerta. ¿Qué va? No había medio. Me pegaba a mi abuela, me costaba otra vez y no había medio. Y así fue la vida de ella hasta que murió ahí, esa es una pasita, la pobre. Y yo me acuerdo de mi tío todos los días. Sí, eso es lo que sentía yo de mi madre, de mi tío y mi abuela. Eso es lo que tengo metido en la cabeza. El crimen, ese era el crimen. Entonces la gente, cuando lo metieron en el granero, dijeron la gente, la han puesto en la carretera porque están más cerca para cuando los vayan a matar. Pues ya nosotros no solo decíamos a ellos, pero estábamos con aquella polilla de que decían la gente que lo iban a matar, por algún sitio habría venido esta palabra. Y yo le llevaba el desayuno porque mi hermano decía: mamá, no me mande pan tostado, porque cuando llega allí está muy frío, es muy feo, mándame pan frito. Le mandaba su pan frito con la azuquita y yo lo llevaba todas las mañanas. Levántate, hija, que va a llevar el café a tu hermano. Ya yo estaba de pie y le llevaba el café a mi hermano. Y cuando vino don Carlos, que era día de la Virgen de las Virtudes, pues estaba yo en la esquina y vino don Carlos, cuando estaba la Virgen afuera. ¡Viva la Virgen de las Virtudes! ¡Viva la Virgen de las Virtudes! ¡Viva la libertad de los presos! Y salí yo corriendo, y estaba mi madre allí y mi gente. Mamá, que don Carlos trae esta novedad, que dice que se van a echar los presos fuera. Mi madre: ay, Dios mío, Virgen del Carmen, que echen a mi niño, que mi niño no ha hecho nada, que lo echen a todos, si no han hecho nada. Y aquella madrugada: hija, levántate que te va a llevar el café a tus manos. Y llegó una cuñada mía, mi madre estaba friendo el pan. Y llegó una cuñada mía y dice, llorando, y dice mi madre: ¿qué pasa, hija? Y dio un grito muy grande. Dice: abuela, que no le lleven el café, que esta madrugada se han llevado a 7 y la han matado. Madre de mi alma, no era madre, era una virgen tirada en el suelo, pobrecita mía. Se sufrió mucho. Y entonces mi padre dice: ahora mismo voy a ver yo dónde está mi hijo. Y fue, dice: ¿qué han hecho con mi niño? ¿Qué han hecho con mi hijo? ¿Qué le han hecho? ¿Dónde está mi hijo? Se volvió loco en la puerta dando voces. Y vino un guardia y le dio con el fusil en la barriga y se cayó al suelo del porrazo. Entonces pidieron por allí, que había tiendas de bebida, más abajo una tienda de bebida, y pidieron un sillón y llevaron a mi padre como si fuera la Virgen. Y mataron a un hermano mío. Parece... Lo fusilaron aquí. ¿A su hermano lo fusilaron aquí? Lo fusilaron aquí. Porque resulta de que no me pudieron coger a mí. Lo que me querían coger era a mí. Pero como yo no presentaba el cuerpo por ningún lado, yo volé y me fui a la zona Málaga. A Málaga, a la zona roja. Y a milita en la zona roja. O sea, entonces un hermano suyo fue fusilado aquí. Fue fusilado aquí, lo harto la muela. Melchor, pues, desgraciadamente falleció, lo fusilaron. Para mí no fue un fusilamiento, fue un asesinato, porque no había causa, ni motivo, ni sentencia. Entonces lo que hicieron con ellos, pues fue un asesinato. En un día de los que huyeron cuando la guerra civil, que fue aquel día que salió mi abuelo, que sí era de los jóvenes socialistas, y Melchor iba con él, que él iba y venía, tampoco era tan fuerte como mi abuelo. Y cuando huyeron de aquí, que iban para Málaga,
que iban con cuatro más de aquí de Conil, pues Melchor se volvió porque no veía que tuviera que huir, y al volverse pues ya lo apresaron y fue directamente al granero, donde nunca nadie de la familia pensó que podría acabar donde acabó, y acabaron en La Muela con todos sus compañeros pues asesinados, porque para mí la palabra fusilamiento no es para mí la palabra asesinato. Mi tío es el único que se sepa, por la documentación que existe, que 5 años más tarde, en el 41, fue juzgado y condenado a 5, no sé si eran 4 o 5 años sin poder ostentar un cargo público, y a 100 pesetas por un delito menor. Es decir, un delito menor, ellos lo calificaron así, es decir, que mi tío fue fusilado, desaparecido por un delito menor. Nunca se hablaba de eso, yo soy la más chica de mi casa y demás, pero sí, mis abuelos vivíamos juntos, entonces mi abuelo, por ejemplo, odiaba el Día de la Virgen de las Virtudes, que llegara a la feria. Decía, el mes de septiembre es el más malo que hay. Siempre tenía como una tristeza, algo que, claro, no sé, hasta que no te enteras qué es lo que ha ocurrido, pues es normal, ¿no?, que a tu hermano pues le hagan eso, y me imagino que después el miedo posterior de que pudieran seguir, ¿no? Me entra mucho dolor por la familia, por mi abuelo, por mi padre, por los tíos de mi padre, ¿no?, de que nunca llegaron a conocer, porque ya han muerto todos, de que no han llegado a conocer dónde están enterrados, personas que se llevaron el día 8 de septiembre. Y ahora creo que se ha dado un paso muy importante con este tipo de documental y con todo el trabajo que se ha hecho anteriormente por saber la historia de lo que sucedió. Cuando lo llevaron preso, pues por lo que yo he oído, parece ser que ninguno de ellos pensaba que le iba a ocurrir nada, porque ellos decían, si no hemos hecho nada, ¿no? Porque, bueno, lo único, se habrían significado en huelgas, no lo sé, yo no, tampoco lo puedo decir, porque si los cogieron a esos 7, mi madre muy graciosa decía, mataron a los 7 más guapos de Conil. Según me dice mi padre me decía que una noche pues se lo llevaron, tenía 18 años, yo creo que pertenecía a Juventudes Socialistas y estaba reunido con unos chavales y entonces pues lo cogieron, como cogía entonces a todos los chavales que estaban metidos en política o sindicalistas, como fuera. Entonces lo cogieron, se lo llevaron y según tengo entendido lo metieron en el granero, en el célebre granero de Conil. Él le decían que no era nada, que lo habían cogido, pero que solamente era para seguridad de que no estuviese y le pasase algo por ahí, que lo tenían allí, que no había problema, que dentro de se solucionaría el problema cuanto las autoridades lo vieran necesario y todo eso, pues se iba a solucionar. Pero según me cuenta mi padre, que una noche pues fue a verlo allí y le dijeron que, abuela, no se preocupe más por su hijo está bien. Lo que mañana se queda usted en casa y venga usted otro día, descansa, porque todas las noches aquí usted cansa mucho. Entonces, pues una noche no fue. Y esa noche, pues, según dice, se lo llevaron a todos. Y desde entonces, pues claro, en la casa de mi abuelo, pues eso ya no fue vida, ya no, mi abuela se puso mal de la cabeza, ya mi abuelo también eran entonces personas relativamente jóvenes, porque si una persona entonces tenía 50 años, hoy puede ser más joven, ¿no? Pero entonces también era joven, y ya desde que murió con los sentimientos, no recuperó nada. Mi abuela se volvió loca, mi hijo, y
yo supongo que perder un hijo con 18 años y en una circunstancia de estas, y sin poder, digamos, expresarlo y transmitir rabia y decir 4 cosas y explotar, no podía. Tenía que callarte la boca para adentro y sufrir, que por eso ellos sufrieron tanto, porque tenían que sufrir para adentro, no podías explotarlo, porque hoy en día tú puedes hablar, es diferente, pero entonces no se podía hablar y si te pasaba algo tenías que callarte la boca y sufrir para adentro. Francisco Aragón Moreno, un gran hombre era Francisco, porque era un muchacho muy abierto, muy trabajador, y de ahí que yo estaba, de puerta estaba ardía, era listísimo. Yo me acuerdo estupendamente. Te vi el camión. Pues te vi el camión con los chicos. Los chicos que mataron no, porque después se lo llevaron preso a otro sitio y hasta después nos vino diciendo: han matado a este, han matado al otro y al otro. Yo me acuerdo de ver a mi madre y a mi padre llorar por Francisco Aragón, que era el que te digo yo, que el padre era primo hermano de doña Joaquina. Ellos no volvieron a hablarse más nunca. Pepe ya con su prima Joaquina no se habló, porque él decía que los hijos de su prima Joaquina pudieron haberle echado algo. El 23 de septiembre, en Barrio Nuevo, fueron fusilados, asesinados otras 2 personas. Uno de ellos, Juan Rodríguez Peces, que lo único que se sabe de él es que su hermano era afiliado a CNT, su hermano Domingo. La otra persona fusilada, Fernando Pérez Guerrero, conocido como Bigote, de 47 años de edad, mi abuelo. Se sabe por la documentación que hay que fue expulsado del Almadraba donde trabajaba, del consorcio Almadraba, el 4 de marzo de ese año, por sus ideas políticas cuando la Revolución de Asturias, y ese fue uno de los motivos por los que lo despidieron. Se habla expresamente de que fue fusilado por el régimen por sus ideas extremistas y habla expresamente de fusilamiento. Otro de los conceptos que trata en esa relación es el grado de moralidad. En los demás pues habla de que la moralidad es muy buena y en la relación donde están todos mis tíos, todos aparece pues de dudosa moralidad, madre, esposa e hijo de dudosa moralidad. También otro de los conceptos que en esa relación aparece en observaciones es que donde están todos mis tíos no hay nada, está en blanco, pero donde aparece, salen reflejados otras personas, refleja que a las viudas se le da 3 pesetas al día por la orfandad de sus hijos, lo cual quiere decir que evidentemente no solo fue asesinado y fusilado la persona que podías molestarle por sus ideas o por su forma de actuar, sino que el daño se extendió a toda la familia. Entonces, un ejemplo más del crimen que supuso todo aquello. Yo conozco la historia de mi abuelo, pues digamos ya en una edad bastante mayor. Y un tema que nunca salió a la luz en las conversaciones cuando nos reuníamos en verano, todavía viva mi abuela, recuerdo yo, que nunca se habló de ese tema. Eso ha sido ya en años posteriores, que ya a lo mejor sí se ha planteado tímidamente y demás. Todo esto, hasta que no se realizan los trabajos, prácticamente era un tema que no se hablaba. Mi abuela dormía en el granero todas las noches, en su puerta. Me consta porque me lo han dicho familiares de gente que vivieron las mismas circunstancias. Esa marca, digamos, analizándola, que estuviera mi abuela
3 meses esperando que llegara, que eso no lo esperaba ella creía que hubiera triunfado porque vio cómo cayeron los demás compañeros y el 8 de diciembre, la verdad es que maldad hubo bastante en el sentido de que eso no fue casualidad, eso fue todo pensado y organizado para dejar claro quién era el poder y quién mandaba en la localidad. Entonces, recuerdo a mi madre decir que no tenía posibilidad de ir al colegio, era hermana de un rojo de la época. Todas aquellas mujeres que se habían señalado en Conil fueron exhibidas. Se las paseó por las calles, se las rapó. Fijaos lo importante que es para la mujer el pelo. Raparla significa privarla de alguna manera de dignidad, de identidad. Se las vistió con ropas grotescas e incluso se las purgó con aceite de ricino para que defecaran a la vista de todos. Una de las que fueron paseadas fue Antonia Camelo, la hermana del alcalde republicano de Conil. Una mujer libre. Y se le atribuía, entre otros agravios, haber dado un mitin desde la azotea de su casa. En el caso de las mujeres, la verdad es que el cambio que se vivió del periodo republicano al de la guerra civil y sobre todo a la dictadura, en localidades sobre todo como Conil, que no hubo guerra, que lo que hubo fue represión, fue brutal, porque las mujeres habían conseguido una serie de derechos políticos que nos situaban a la vanguardia de Europa, o sea, derechos que eran inimaginables en el periodo anterior. Y ahora de repente todos esos derechos se van a ver reducidos a la nada. A mí hay una frase que me gusta mucho, que se la escuché por primera vez a Dulce Chacón, que es que las mujeres perdieron la guerra 2 veces, porque independientemente del bando en el que tú estuvieras, perdiste custodia de tus hijos, perdiste poder divorciarte, perdiste poder votar, perdiste tantísimas cosas que es un retroceso brutal hacia la mujer. Entonces, yo me imagino esas mujeres que habían salido del ámbito de lo doméstico, de su esfera del hogar, que habían conseguido reivindicar, que iban a mítines, mujeres que trabajaban y que luchaban en pie de igualdad del hombre, y de repente llega la guerra civil. Entonces, en la guerra civil, las mujeres se van a movilizar bastante. Erróneamente siempre se ha hablado de la mujer en la retaguardia, y es verdad, la mujer en la retaguardia tenía un papel muy importante, las mujeres eran necesarias para todas esas labores que no estaban en el frente, pero el caso es que tenemos en la retaguardia a las mujeres del bando golpista y tenemos a las republicanas, tanto en la propia retaguardia republicana como también en el frente. Entonces tuvieron un papel muy significativo en ambos lados y fueron las que fueron el sustento y el mantenimiento. De hecho, yo me atrevería a decir que siempre se habla, por ejemplo, claro, esas mujeres republicanas que se significaron políticamente, que salieron a la calle y por eso van a ser castigadas cuando aparezca un nuevo rol de mujer. Sin embargo, curiosamente, muchas mujeres de derechas también se habían movilizado. Y sin embargo, sobre eso se corrió un tupido velo. Pero tú puedes encontrar a mujeres como la sección femenina. En Cádiz puedes encontrar las margaritas, las carlistas, que ahí en San Fernando tenían muchísima fuerza, y esas mujeres se movilizaron para conseguir el voto que dio paso al bienio conservador. O sea, que no fueron unas se movilizaron y otras no. Entonces, todo ese ambiente general del que disfrutaron todas las mujeres independientemente de su ideología, se cortó de seco. Y se cortó de seco y lo que se quería implantar era un nuevo régimen con un nuevo modelo de mujer. Entonces, si tú quieres implantar un nuevo rol, lo más fácil es cercenar todo lo que ha habido antes totalmente. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos acallando las voces de todas esas mujeres, las que se quedaron silenciadas, bien, las que habían sido demasiado significativas y la gente recordaba que esas mujeres habían hablado, habían ido a un meeting, habían hecho cosas que no se correspondían con ese rol de esposa y madre que se nos va a vender durante la dictadura. Esas no vale con silenciarlas simplemente, esas merecen a ojos de los golpistas una humillación pública. Y eso es lo que nos encontramos tanto en Conil como en muchísimos pueblos de la provincia de Cádiz que cayeron inmediatamente en los primeros días posteriores al golpe militar. Es fácil dar un paso atrás y es tan difícil dar pasos adelante, y en cualquier momento eso que has ganado se pierde. Lo que has tardado siglos en conseguir
se pierde en una semana, en un mes. Lo hemos visto en conflictos bélicos, pero también sutilmente se van perdiendo derechos y quizás esa sea la forma más peligrosa de perder derechos, la forma sutil de hacerlo, porque prácticamente no nos damos cuenta y finalmente ocurre. En febrero del 2004, dentro de las jornadas que se celebraron junto con el Instituto de la Atalaya sobre la memoria histórica, se hizo un acto de homenaje a estos represaliados y a sus familias, que fueron los grandes sufridores después de la guerra civil y la dictadura, y yo fui la primera persona que los nombró. Para mí fue una emoción indescriptible, de verdad. Yo lloré, igual que lloramos casi todos los que estábamos en ese acto, y sobre todo me emociono al decirlo, porque es verdad, ver las caras de esos familiares diciendo que ellos no hicieron nada, eran la mayoría muy jóvenes, y era una manera de hacer justicia. Y es verdad que había que hacerlo, y el pueblo de Conil lo agradeció, acudió masivamente. Se han estado tantísimos años callados y aguantando esa barbaridad, ¿no? ¿Cómo van a callar? Y los que lo sabemos menos, ¿no? Una vez que tú lo sabes, tienes que decirlo, porque tienes que aprender de esas barbaridades, de esos errores, de esa violencia tan gratuita que ejercieron sobre tantas familias de este pueblo. En el 2009 también llevamos a pleno que en el juzgado de primera instancia de Chiclana reconociera que habían fallecido estas personas que fueron asesinadas con nocturnidad y alevosía, porque ahora mismo no están todavía reconocidos como fallecidos, sino están en una especie de limbo jurídico, y por lo menos que las familias tuvieran pues este detalle de saber que estaban fallecidos.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. En las sociedades actuales el trauma, el cambio social, el concepto de comunidad, el concepto de lo local son claves interpretativas del presente. Digo esto porque el pasado solamente existe desde el presente, no existe el pasado, sino que existe una resignificación de los hechos conocidos. En el caso de Conil, el estudio de la memoria, que como ya dije empezó en el Instituto La Atalaya a partir de una experiencia didáctica, ha permitido o favoreció una dinamización social que fue creciendo en sus implicaciones y en sus posibilidades. Esa conexión intergeneracional permitía descubrir los silencios, las lagunas, pero también los tópicos narrativos con los que este pueblo, esta comunidad, se había contado ese pasado. Y además se había transmitido una sensibilidad y una identidad de clases a través de la interpretación de ese pasado. La memoria, la importancia que tiene, no solamente está en conocer ese pasado que se había retraído, que estaba silenciado o desaparecido, sino que la memoria es una posibilidad de democratización, es una posibilidad de hacer una ciudadanía más consciente, más comprometida, más participativa, por supuesto, infinitamente más respetuosa. Y además, la memoria no solamente habla específicamente de la violencia en Conil o en España en los años 36, sino que enlaza con otro tema que es universal, que es la defensa de los derechos humanos. Es obvio que todo esto que se va trabajando es una manera de resarcir, ya no tanto a las propias víctimas, porque la mayoría ya han fallecido por la edad, las víctimas directas, digamos, o los familiares directos de aquellos, sino a los familiares, a los nietos, a los hijos, a los bisnietos, y es una manera de resarcir que obviamente aquella familia a la que le han fusilado un familiar, eso no es muy complicado resarcirlo, pero bueno. Yo fui concejal en la legislatura del 2003 al 2007 y me puse en contacto con el Instituto La Atalaya cuando las jornadas de la memoria histórica, y ahí fue cuando yo descubrí la cantidad de familias que estaban implicadas en los hechos que ocurrieron en esa época, lo que habían sufrido, es decir, yo me emocioné con ellos, lloré con ellos en las entrevistas que hacía con Magdalena González, y luego en las jornadas fueron muy multitudinarias, vinieron gente no solo de Conil, sino de fuera, mucha gente implicada, sobre todo los chicos del instituto, ¿no?, que también estaban como un poco sobrecogidos de que eso hubiese pasado aquí y nadie hubiese hablado de ello, ¿no? Por supuesto, esa memoria durante todos estos años ha tenido muchos altibajos, la recuperación de la memoria. Vamos empujando muchas asociaciones y en este caso comunes, ¿no? Hemos retomado el tema de la memoria con grandes profesionales, sobre todo del instituto, de los institutos de aquí de Conil. Mi abuela, hasta que no ha salido ahora con todo el tema del libro y de la investigación esta que se ha hecho, siempre pensaba que su padre estaba no afiliado, pero que era cercano al partido, pero
Ella se ha enterado hace muy pocos años, me refiero hace 2 o 3 años, de que su padre es que era concejal. Y eso en su casa no se hablaba. Eso en su casa es que no se hablaba de nada de política, ni de nada de ese tema. Para mí es muy importante, primero, que se conozca la historia de verdad. O sea, la historia estamos viendo todos los días, estamos viendo en los adolescentes, yo como docente lo veo a diario, cómo no saben qué ocurrió aquí, cómo dicen barbaridades y piensan que lo que se busca con la recuperación histórica es abrir heridas. No, señores, las heridas no están cerradas, las heridas están abiertas. Y lo que se busca con la memoria histórica es precisamente sanar esas heridas, que se conozca la verdad. Y una vez que se conozca la verdad, es cuando de verdad podremos avanzar. Entonces, para mí, esencial, sobre todo, que se conozca la historia y que se enseñe a las nuevas generaciones a que sus derechos no pueden ir hacia atrás. O sea, que lo mínimo es mantener y conservar lo que se nos ha dado. Y no podemos ir atrás en derechos tan importantes como el tipo de educación que tenemos en España. Porque entonces significaría volver atrás. Cuando se dice esa frase tan conocida, ¿no?, de conocer la historia para que no se repita, es una frase que se dice como una máxima más, pero no, es muy cierta. Quien no conozca los conflictos que llevaron a un acontecimiento como lo que ocurrió en la Guerra Civil, no está viendo las señales que vemos muchas veces. El futuro es muy incierto. No, todos los derechos que hemos conseguido durante estos años se pueden volver atrás, como ocurrió en el 36, ¿no? Entonces debemos de aprender del pasado, de los errores, de todos, es decir, todos cometieron errores, por supuesto, pero hubo una violencia gratuita hacia ciertas personas que eso se tiene que conocer. Es la única manera de enseñar los fundamentos y los valores democráticos y los derechos humanos. Es decir, la gente no piensa que eso es pisotear los derechos humanos. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie simplemente porque haya sido interventor de un partido político o haya pertenecido a un sindicato o simplemente exponga sus ideas en público, ¿no? Y me hubiera gustado estar allí en aquella época y vivir para poder sentir todo lo que había allí en mi pueblo y todo lo que representaba esa situación. Creo que la maldad que hubo en aquella época, que la vivieron muchos españoles, pensamos que no volverá a repetirse, pero para ello hay que hacer testimonio de la maldad que hubo en aquella época. ¿Vale? El título de aquella feria vestida de luto hace un poco referencia para que los ciudadanos, las generaciones presentes y futuras, sepan qué ocurrió, que conozcan la verdad y que todas las ferias no son alegrías, sino que tienen en el fondo esa especie de contradicción que la risa o la alegría va unida también al dolor y a las lágrimas de las familias que en aquel tiempo quedaron desamparadas y además con una represión que no podían proclamarlo ni denunciar a los asesinos, ¿no? Llega septiembre y con él las águilas hambrientas se acercan, merodean, lo sienten, se adentran. Mientras las gentes se engalanan sus calles de dignidad. Son ellas quienes rompen el cielo de Conil con su maldad. Desde aquella feria ensangrentada, ni tan siquiera la mar llora. Quedó de luto y enmudecida
al ver sus hijos tirados en la aurora. Aquella feria desdibujada sembró al pueblo de amargura, quebró de miedo y el silencio, reflejando su sangre en la luna. Desde aquella feria ensangrentada, ni siquiera la mar llora, quedó de luto y enmudecida al ver sus hijos tirados y en la aurora. Aquella feria desdibujada sembró al pueblo de amargura, quebró de miedo y el silencio, reflejando su sangre en la luna.